Pues, ¿qué tal amigos? Muchas gracias por estar nuevamente en mi canal, Experiencia de Dios. Mi nombre es Sergio Villarreal y bueno, tenía ya un largo tiempo de no publicar un nuevo video. Este es el quinto video de mi canal relacionado con las vías de Santo Tomás. Quiero aclarar que finalmente este canal, como ya lo he dicho en otras ocasiones, es un canal católico que busca pues dar testimonio. Ese es el propósito del canal. Yo quiero dar testimonio de la existencia de Dios, de la experiencia de Dios que yo he tenido en mi vida, de lo que he aprendido sobre Él, de lo que, aquello en lo que creo, de las convicciones que se han ido generando con el paso del tiempo a lo largo de mi vida y de las cuales creo que van más allá de solo la fe. Pues sí, tengo fe y tengo una profunda fe, pero como he escuchado ya de algunos sacerdotes, como dijo en alguna ocasión el padre Amort, exorcista de Vaticano, no es solo por fe, sino porque cada vez encuentro más evidencias, cada vez encuentro más pruebas, cada vez más la firma de Dios está presente en todo lo que veo. Y para mí no es solo un tema de fe, hay un tema racional, hay un tema de conclusiones lógicas que me han llevado a, pues, aumentar esa convicción que tengo primero sobre la existencia de Dios, en segundo lugar sobre su naturaleza, en tercer lugar sobre su amor y en el cuarto lugar sobre su plan de salvación y la revelación que nos ha hecho del mismo. Así que bien, aquellos que estén interesados en estos videos pueden verlos y espero que les aproveche. Acepto todos los comentarios que se hagan con respeto, no acepto insultos, tampoco hago debate, pues creo que existen excelentes expertos en apologética que pueden hacer debate. Mi propósito es dar testimonio de aquellas cosas en las que creo, y aquellas personas que crean que este testimonio es válido y les hace bien, pues ojalá que así sea y bienvenidos a este canal. Bien, pues esta vez vamos a ver la quinta vía de Santo Tomás. Es un video más corto que tiene menos diapositivas, menos imágenes, pero tengo que aclarar que probablemente este es el que más me dé, pues en el futuro, nuevos videos para hablar sobre la existencia de Dios. Estamos hablando en esta serie de videos, de la cual es el último relacionado con las vías de Santo Tomás, pues de estas pruebas racionales relacionadas con la existencia de Dios. Y vamos a ver la quinta vía de Santo Tomás. Primero, pues vamos a tratar de revisarla en la declaración original que Santo Tomás hizo por allá del año 1200 y tantos. Así que vamos a avanzar y pues la leemos entonces. Y podemos entonces eh, leer lo siguiente, como qué es lo que está declarado en esta quinta vía. Dice así, eh, la quinta vía se toma del gobierno del mundo. Vemos en efecto que cosas que carecen de conocimiento, como los cuerpos naturales, obran por un fin, como se comprueba observando que siempre, o casi siempre, obran de la misma manera para conseguir lo que más les conviene, por donde se comprende que no van a su fin obrando al acaso, sino intencionadamente. Ahora bien, lo que carece de conocimiento no tiende a un fin si no lo dirige a alguien que entienda y conozca, a la manera como el arquero dirige la flecha. Luego existe un ser inteligente que dirige todas las cosas naturales a su fin. Ya este llamamos Dios. Esta es tal cual como fue declarada por San Agustín en sus textos, pues la quinta vía para llegar a demostrar la existencia de Dios. Y estamos viendo que está utilizando y que hemos transcrito un lenguaje que parece un poco antiguo, un poco lejano del que estamos acostumbrados a usar en el siglo XXI. Voy a tratar en las siguientes diapositivas de irlo llevando al idioma actual, aquellos puntos los cuales vamos a tocar el día de hoy. Entonces vemos aquí nuevamente la quinta vía se toma del gobierno del mundo y quiero pasar
entonces a esta imagen, el gobierno del mundo. ¿Qué nos está queriendo decir con esto? Porque probablemente en este siglo pudiéramos entender gobierno del mundo, pues como aquellas organizaciones políticas de los diferentes países que rigen los destinos de nuestro planeta. Y no está hablando de esto Santo Tomás cuando hablamos del gobierno del mundo en su declaración. Él nos está hablando de las leyes naturales, por ejemplo, las leyes de la física que conocemos, es decir, aquellas cosas que determinan por qué el mundo es como es. Sabemos, por ejemplo, que existen leyes importantes de la física ya declaradas, las leyes de Newton, como las leyes de la inercia, como las leyes de termodinámica del movimiento, la ley de la gravedad, una serie de leyes físicas que hemos descubierto porque no han sido inventadas, porque no han sido declaradas por un ser humano, sino que han sido descubiertas y que explican cómo es que se mueve, cómo es que funciona, cómo es que existe el universo, cómo es que todo cuanto existe puede tener una serie de procesos que nos llevan del pasado al futuro, de la organización a la desorganización o viceversa, si se aplica energía, cómo es que todo cuanto existe en el mundo funciona. Y esas son las leyes naturales. Existen leyes naturales a lo largo del espacio y del tiempo que rigen cómo la materia pues lleva a cabo sus interacciones entre sí y con el tiempo, con el espacio. Entonces, a eso es a lo que se refiere esta primera declaración, el gobierno del mundo. Y dice entonces nuevamente, la quinta vía se toma del gobierno del mundo, es decir, de las leyes naturales. Existen leyes naturales, lo que nos está queriendo decir es que existen leyes naturales que rigen el mundo, que rigen el universo. Y estas leyes pues están rigiendo a cosas que no tienen conciencia. Es decir, ni el planeta Tierra tiene conciencia, ni el Sol tiene conciencia, ni la Vía Láctea tiene conciencia, ni el universo entero tiene conciencia como persona. ¿Sí? Si nos vamos a nuestro propio cuerpo, entonces tenemos que nosotros tenemos conciencia, pero cada uno de nuestros millones y millones y millones de células no tienen conciencia individual. ¿Sí? Es decir, existen en el universo objetos no conscientes que no tienen, por lo tanto, conocimiento. Estos cuerpos naturales, estas células que no son inteligentes, estas pues elementos constitutivos, por ejemplo, de nuestro cuerpo, como los huesos, como los músculos, como las sustancias que se producen en el interior de las células, como las proteínas, vamos a hablar de las hormonas, por ejemplo, todas estas sustancias y todos estos elementos pues no tienen conciencia, no tienen conocimiento, ¿sí? Y estas están regidas por leyes naturales que hemos ido descubriendo. En el campo de la medicina, por ejemplo, que es mi campo personal, el campo profesional, en el campo que me dedico, pues sabemos que esas leyes naturales del funcionamiento del cuerpo están en los tratados que conocemos como tratados de fisiología. Y entonces podemos entender cómo es que los diferentes sistemas corporales funcionan gracias a esos tratados de fisiología que nos explican lo que sucede en el interior de las células, en el interior de los aparatos y sistemas, de los tejidos, de los órganos, y que permiten a nosotros tener un cuerpo que nos da la posibilidad de estar vivos, ¿sí? Y esto es entonces, pues a lo que se refiere con esos cuerpos naturales. ¿Sí? Cuando hablamos, dice, vemos en efecto que cosas que carecen de conocimiento, como los cuerpos naturales, obran por un fin. Es decir, pareciera que hay un propósito en las cosas. Y podríamos hablar, por ejemplo, de el universo entero, en el que una de las eh, pues nuevas razonamientos que han surgido para tratar de explicar la existencia de Dios en el universo entero es el concepto del diseño inteligente, en donde vemos que parece haber pues un propósito claro de un diseñador para haber compuesto las cosas.
Es decir, para que tengamos un universo como lo tenemos, tuvieron que haber pasado tantas cosas que parece que alguien tuvo que haberlo planeado. Es como si un eh, pues fabricante de vehículos pues esperar a que el vehículo saliera de la nada y solamente, no, primero se planea, primero se hacen diseños de ingeniería, primero se hacen estudios relacionados con el propio trabajo de quienes trabajan estos fabricación de vehículos y después de haber hecho todo ese trabajo, se lleva a cabo el proceso de fabricación y el resultado, pues esperamos que sea ese. Nuestro universo es tan complejo que también pareciera tener que tener un diseñador. Es decir, tuvo que haber un boceto inicial de lo que esperaríamos que fuera el universo para lograr que llegáramos a este universo que es capaz de tener vida y conciencia. ¿Sí? Entonces parece que obra por un fin. El universo parece que tiene un propósito. Y más allá de solo el diseño inteligente, tenemos otro concepto que es el concepto del ajuste fino del universo, en donde estamos viendo que hay pues tantas variables tan precisamente ajustadas en todo lo que tiene que ver con las leyes naturales que solo una pequeña variación de lo que realmente es harían como consecuencia que el universo no existiera como está. Hay tantas variables conocidas que deben de ser tan precisas y exactas para que pueda haber un universo con galaxias, con estrellas, con planetas, con vida y con conciencia. Es tan profundo el nivel de ajuste que se tiene que hacer en cada uno de los parámetros del funcionamiento de las leyes de la física y de las leyes naturales que parece imposible que esto haya sido creado solo por azar. De tal forma que, pues sí, pareciera que los cuerpos naturales tienen un propósito, ¿sí? Y esto es lo que nos dice aquí cuando nos habla de que obran por un fin. Nos está diciendo que, por ejemplo, nuestra glándula tiroides tiene células que producen dos hormonas particularmente, producen otras sustancias, pero producen dos hormonas, una se llama triiodotironina y otra se llama tiroxina, pero esas hormonas funcionan en todas las otras células del cuerpo y tienen que llegar a ellas a través de la sangre. Es decir, el tiroides tiene una misión, producir una hormona que tiene un propósito, producir algunas sustancias que tienen un propósito y ese propósito no es ahí mismo, sino que es en otras células del cuerpo. Están diseñadas con un propósito y las otras células tienen receptores para esas sustancias, para que hagan los efectos que tienen que hacer en esas sustancias. Cuando un ser humano no produce esas hormonas, se enferma y desarrolla un problema que se llama hipotiroidismo, el cual puede ser grave, ¿sí? Pero nuestro cuerpo, nuestras células de la glándula tiroides, ya saben que tienen ese propósito sin ser células conscientes, ¿sí? A esto es a lo que se refiere Santo Tomás cuando dice que estos cuerpos naturales obran por un fin. Todas las células de nuestros ojos encargadas de producir los líquidos que funcionan dentro de nuestros ojos para que podamos tener visión. Es decir, siempre hay un para qué, hay un propósito. Lo que sucede en nuestro cuerpo nada tiene de azar, nada tiene de frivolidad o de apuesta o de solo porque sí. Tiene un propósito preciso, ¿sí? De tal forma que nuestro cuerpo tiene en cada uno de sus componentes un gran propósito unificado, que es darnos vida y permitirnos interactuar con el mundo, ¿sí? Y esto pues implica que hay miles y miles de procesos en nuestro cuerpo que tienen también sus propios propósitos particulares para llegar a la meta final de la que estoy hablando, que tengamos vida
y que podamos interactuar con el mundo. ¿Sí? Pues continuemos con esta parte. Dice así, estos cuerpos naturales que tienen un propósito no van a su fin obrando al acaso, sino intencionadamente. Es decir, podemos entender que hay una intención en cada una de las situaciones de la vida que se van presentando, por ejemplo, regreso a nuestro cuerpo, hay una intención relacionada con la perpetuación de la especie en el hecho de que se produzcan hormonas en el cuerpo del hombre y de la mujer que lleven a estimular sus testículos o sus ovarios para producir las células que pueden dar vida y sin hablar del enorme proceso complejo, de la enorme complejidad que tiene este proceso para que se logre un embarazo. Hay una intención. Estamos viendo que hay una intención en las cosas de la vida. Yo espero más adelante poder, pues, ahondar en ejemplos en los próximos videos, en ejemplos de cómo la quinta vía de Santo Tomás se demuestra en múltiples momentos, hablando de anatomía, de fisiología, de la medicina, pero hablando también de otros temas, temas como la astronomía, temas como la física, temas como pues cada una de las ciencias que conocemos y que nos sirven para entender el mundo. Y entonces podremos entender que todo parece ser hecho para algo, ¿sí? Hay una intención. Dice así, lo que carece de conocimiento no atiende a un fin. Es decir, aquello que no es consciente, una piedra no puede tener un propósito por sí misma. No puede surgirle un propósito a la piedra si no tiene conciencia, ni siquiera de sí misma. Es un objeto. Pues aquello que no tiene conciencia, que carece de conocimiento, no tiende a un fin. Entonces tiene que haber alguien que pueda haber diseñado todo para que ese objeto inanimado pueda cumplir el propósito de la persona inteligente que lo diseñó. Dice aquí, a tal la manera como el arquero dirige a la flecha. Pues nos queda así, de esta manera muy claro, que la flecha jamás sabe a dónde va. Ella es guiada solamente por las fuerzas de la naturaleza. Pero quien la disparó desde el punto de vista del arquero, pues es el arquero mismo. Entonces, no puede ser que la flecha por sí misma sea la responsable de haber definido un propósito para su viaje. Ese viaje lo definió el arquero. De la misma naturaleza, de la misma forma, en la naturaleza, todo aquello que es inanimado y que tiene un propósito que parece llevarnos a algo bueno, pues tuvo que haber sido dirigidos por un arquero de la misma manera, ¿sí? Usando el mismo ejemplo. Y bien, pues esta es la parte final de, de la explicación de este argumento, de esta quinta vía. Por supuesto que, como les he dicho, mi intención es más adelante publicar pues otros ejemplos relacionados con la quinta vía de Santo Tomás, que me parece una vía que es bastante plausible para explicarla, para demostrarla a través de lo que conocemos por medio de la ciencia en nuestro siglo, ¿sí? De esta manera, pues termino los 5 videos relacionados con las vías del conocimiento de Dios, de la existencia de Dios, postuladas por Santo Tomás de Aquino, que fueron, como ya lo había comentado, vías desde el punto de vista racional, que permiten de esta manera fortalecer nuestra fe y darle solamente, no solamente ese cariz de, mm, pues algo misterioso, de un misterio que por cierto nunca será totalmente develado, pero que sí poco a poco vamos comprendiendo que detrás de todo cuanto existe, pues tiene que existir alguien que lo creó, un diseñador, una, eh, una
una mente maestra, un ser superior que fue capaz de dejar su firma en todo cuanto existe y que depende de nosotros el tener la disposición de reconocer esa firma en cuanto somos capaces de verla. Bien, pues muchas gracias por haber puesto atención. Los veremos en la próxima. Si les gustó este video, pues les agradeceré que le den like y si es posible que se suscriban a mi canal. Muchas gracias y hasta luego.